Días, ¿cómo estamos? So a lot of you guys, I asked a question, how many of you have been in school? And everybody kind of raised their hand, right? Hace un momento pregunté quiénes habían estado en el colegio, en algún estudio, y muchos levantaron la mano. So when I was studying at Oral Roberts, Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Oral Roberts, I was in seminary here, so we're in grad school. estaba en seminario. And so I was a little late to register for a class because I had to get all the money set up before the class started. Este día yo estaba un poco atrasado en la clase porque tenía que arreglar unas cuestiones de dinero primero. And so I got registered, Y, ok, me registré and I show up on day 2. y llegué al segundo día, no al primer día de la clase. And it's Intro to New Testament. Y la clase era Introducción al Nuevo Testamento. And in the class, every student was supposed to teach a book in the New Testament. Y en la clase cada estudiante debía presentar un libro del Nuevo Testamento. And I was excited. Y yo me emocioné. Maybe I'll get a gospel, Me van a dar un evangelio. or if I'm feeling lazy, maybe I'll get the book of Jude. Quizás si tengo un poco de pereza hago el libro de Judea. Maybe you guys don't know it, but it's only like a page and a half. Es una página nada más de It's este really small. libro. Es muy pequeño. But that one was taken. Pero ese ya lo habían elegido. Guess what was left? Adivinen qué quedó. Which seminary student doesn't want to teach a class on? What book? Un libro que no quiere nadie hablar. Revelation. Apocalipsis. Yeah, that was the reaction I had. Y esa fue la reacción que tuve. I was like, oh. Era el Okay. único libro que había quedado. And so I worked on studying this. Entonces empecé a estudiar a este libro And I mention it because it's in something called what we call apocalyptic literature. y lo menciono porque es algo llamado cartas apologéticas. Um, ¿Cuál es la traducción? well, it has to do with the end times. Tiene que ver con el fin de los tiempos. It's la misma palabra, apocalíptico. But so, the book of Daniel covers things like that, about the end times. El libro de Daniel cubre muchas de esas cosas, de los tiempos finales. And so does Revelation. Y lo mismo Apocalipsis. But these books were written Pero estos libros fueron escritos when people were suffering and being killed. cuando personas tenían sufrimiento y los estaban persiguiendo y matando. Or they were in exile. O estaban en un exilio. So these books were written when things weren't going good. Este libro fue escrito cuando las cosas no estaban bien. I mean, imagine, John Imaginémonos a Juan, el apóstol Juan, and all the other apostles are getting killed. y todos los otros pastores siendo perseguidos Los y matados. apóstoles. Los apóstoles. And so that was a crazy time. Fue un tiempo de dificultad. We see in history that Rome blamed the Christians because Rome caught on fire. Vemos que Roma culpó a los cristianos porque ellos quemaron el templo. Quemaron, no. Bueno, todo. Roma estaba en acusó a fuego. los cristianos de quemar a Roma. Yeah, and so they were killing all the Christians. Estaban matando a todos los cristianos. They were rounding them up and putting them in the Colosseum Los estaban amarrando y colocando en el Coliseo and letting lions eat them, y que los leones se los comieran, or that they would have to fight against a gladiator without any O weapons. que tuvieran que pelear en contra de un gladiador sin ninguna arma. It was a crazy time. Fue un tiempo difícil. And that's when Revelation was written. Y en ese tiempo es cuando el Apocalipsis fue escrito. So when you're looking back now, Ahora cuando miramos hacia atrás, people read Revelation and they're like, it's scary. la gente lee el libro de Apocalipsis y les da miedo. But that's not what it was about. Pero esa no fue la intención. It was meant to encourage Christians, La idea de ese libro fue animar a los cristianos, to let you know that things are going to get bad. para decirnos que las cosas van a ponerse difíciles, But pero God is in control. Dios está en control And we win in the end. y que ganamos en el final. So what I want to talk to you today about is, Lo que les quiero hablar del día de hoy, and it's something that I was talking to Martha, there's two things I've never heard preached from a pulpit. y es algo que le estaba contando a mi esposa y es algo que nunca había escuchado desde un púlpito. Two things I've never once heard from a sermon. Algo que ustedes nunca van a escuchar de un púlpito de un sermón. I've never heard the transfiguration preached from a sermon. Nunca he escuchado la transfiguración desde un sermón. You don't hear it. No se escucha. And the other thing I haven't heard is the Olivet Discourse. Y otra cosa que no he escuchado es el discurso de Oliveto. And what it is Jesus is explaining what's going to happen in the end times. Y lo que quiere decir es Jesús explicando lo que va a pasar en los tiempos finales. We're not talking an angel revealing something to John. We're talking Jesus. No estamos hablando de alguien más, estamos hablando de Jesús. Literally, God in flesh
Dios en carne, telling you what's going to happen. diciéndonos qué va a pasar. And I was telling my wife, the reason you don't hear a lot about it Y le estaba diciendo a mi esposa que la razón por la que no escuchamos de este tema, is because it's a hard topic to cover. porque es un tema difícil de cubrir And people are scared to touch it. y muchas personas están miedosas de tocar estas. I told her not all pastors are theologians, Yo le dije, no todos los pastores son teólogos and very few theologians are pastors. y muy pocos teólogos son pastores. But if you want to read it in full context, it's in Matthew 24 and 25. Pero si ustedes quieren ir más allá y leer el contexto, está en Mateo 24 y 25. And it's also in Mark chapter 13 También está en Marcos 13 and Luke 21, 5 through 26. y en Lucas 21 del 5 al 6. And the reason I show you that is because we're going to cover today with just Matthew and in 24. Y la razón que les digo es porque vamos a cubrir el tema con Mateo y Marcos. And remember, this is not to scare you. Y recordemos, esto no es para It's asustarnos, not to alarm you. es no para alarmarnos, It's to motivate you. es para motivarnos. So when we start the Gospel of Matthew, Cuando comenzamos el Evangelio de Mateo, you need to know that it's probably the most Jewish gospel you're going to hear. es el Evangelio. evangelio más judío que escuchamos. You know, the way he covers the books, the way he writes it, De la manera que él cubre el libro, de la manera que está escrito, you know, it mimics a lot of the way the first 5 books of the Bible are written. imita mucho de los primeros 5 libros de la Biblia. And we'll cover it in more detail, but the whole point is showing that Jesus is the Messiah. El punto aquí principal es demostrar que Jesús es el Mesías. You see, Matthew was a tax collector. Mateo, el apóstol Mateo fue un coleccionaba impuestos, colector de impuestos. Who here likes to pay taxes? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Doesn't seem like anybody likes to collect taxes. Parece que a nadie le gusta recolectar impuestos. But here you file something and you send it off, right? Pero aquí en Estados Unidos se llena un formulario y se envía. Back then, En esa época, Rome would come knocking, los romanos tocaban a tu puerta and you not having money was not an option. y que tú no tuvieras dinero no era una opción. You see, this type of work wasn't popular because you had to work with the Romans. No era un trabajo popular porque se tenía que trabajar con los romanos. And many tax collectors were rich because they charged more than they were supposed Y to. muchos recolectores de impuestos cobraban más de lo que era. That means it was like working in finance. Es como trabajar en finanzas. He worked with money, he had a lot of money. Tú trabajas con dinero y tienes mucho dinero. But you see, Matthew left a very luxurious job to follow Jesus and become one of the disciples. Mateo dejó un trabajo de lujo para seguir a Jesús y era uno de los discípulos. He was very well organized Era muy organizado. because if you're collecting taxes, you got to keep records. Porque si estás haciendo esto, tienes que llevar registro de todo. And that's what he was in charge of. Y eso era a lo que se dedicaba Mateo. You know, and Matthew, the early church, En el libro de Mateo, la iglesia primitiva, you know, the gospel was quoted far more often than either Mark or Luke. el evangelio fue más citado, fue más citado que el libro de Marcos o Lucas. You see, from the earliest times, it was treated as authoritative and from an apostle. Desde el principio fue tratado como autoridad y como un apóstol. And it was confirmed by the writings of the early church, like Ignatius. Y fue confirmado por los padres de la iglesia como Ignacios. You know, and so you begin to ask yourself some questions. Hay muchas preguntas, Because a lot of people look at Matthew porque muchas personas ven a Mateo and they read Mark. y leen el libro de Marcos. And remember, we're cutting a little theology here. Vamos a hablar un poco de teología aquí. And you see that Matthew quotes Mark a lot. Y vemos que en Mateo se menciona mucho de Marcos. Mark wasn't an apostle. Marcos no era un apóstol. He was, you know, hanging out with Peter. Él era amigo de Peter. Pedro. Peter was a fisherman, Pedro era un pescador, not a very good writer. no era un escritor. You know, we're talking about the apostle Peter, not a very good writer. Estamos hablando del apóstol Pedro. But he was telling his story to Mark. Pero él estaba diciendo la historia a Marcos. So Mark was the one that wrote the gospel. Entonces Marcos fue el que escribió el evangelio. And Matthew was quoting him a lot. Y Mateo lo estaba mencionando mucho en sus escritos. So back in the day, Yendo atrás, people would be asking, why would an apostle use a gospel by a non-apostle or any document of his own gospel?
Muchos preguntan, ¿es posible que un apóstol usaría otro documento para escribir su propio evangelio, mucho menos de alguien que no era un apóstol? You see, Matthew thought that Mark's account was reliable and it suited his purpose. Mateo pensó que lo que había escrito Marcos era confiable y no hay razón para que no lo usara. You know, another thing that really shows that what Matthew knew what he was doing here is a high quality of Greek. Mateo también hablaba griego. So, I don't know if you've ever studied Greek, No sé si ustedes han estudiado griego, but many of you have studied Spanish, right? pero muchos de ustedes han estudiado español. The grammar rules in Spanish are identical to the way they are in Greek. La gramática de español es idéntica a la de la gramática griega, Because when I was studying Greek, porque cuando yo estudiaba griego, my English was useless. mi inglés no me servía para nada, But because I studied Spanish literature pero porque yo estudié literatura española and grammar, y gramática, I was able to learn Greek. yo pude aprender griego. Now, the Greek you study in the Bible is something called Koine Greek. No translation, it's Koine Greek. El griego que se estudia en la Biblia It's Koine Greek. Es un griego Koine, es lo que se llama. es el nombre, It's not ok. like modern Greek or that, it's called Koine Greek. It's got a very limited vocabulary. Vocabulario muy mínimo. And then that's what you study, and the tense is in the context. Y ahí es donde se estudia las oraciones en contexto. But I want you to know something. That Matthew spoke Aramaic Pero les quiero decir algo, Mateo hablaba arameo también. and Greek in order to collect taxes from Jewish people and the Romans. Y griego, hablaba ambos idiomas para poder recolectar los impuestos. There was a growing consensus that the first century was bilingual and Greek was probably the native tongue. También parece que en ese tiempo mucha gente era bilingüe, tanto que quizás griego era lo que más hablaban. Now, many of you may have children here in the United States Muchos de ustedes tienen hijos aquí en Estados Unidos, where the dominant language is English, donde el idioma que predomina es el inglés, but the language at home may be something else. pero el idioma que se habla en la casa es otro, Maybe Spanish, quizás español, maybe it's something else. algo, otro idioma. But many of you have realized Pero muchos se han dado cuenta that even though the children may speak Spanish, for example, que aunque los hijos hablen el idioma de la casa, por ejemplo español, they can't write it, no lo pueden escribir, they can't read it. no lo pueden leer. I just want to let you know you're not alone Les quiero decir que no están solos en eso, because it was happening then too. porque esto también pasaba en ese tiempo. You know, these are Jewish people, Eran judíos you know, and they spoke Aramaic. y hablaban arameo, They spoke Hebrew at home, pero hablaban hebreo en la casa. but on the streets, everybody was in Greek. Y en la casa hablaban griego. So that's what they had to do. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. And it's happening today. Y está pasando hoy en día. You know, so they think that Mark, and there's always debate when I talk about a date, okay? Siempre hay un debate cuando estoy hablando de las fechas de You know, este caso. they say that Mark was probably the first one written about 15 years before Matthew, Se dice que Marcos fue escrito antes de Mateo, around the 80s. alrededor de los 80s. You know, some say Matthew was written before Mark, but that's not likely. Muchos dicen que Mateo fue escrito antes de Marcos, pero eso casi no es cierto. When I use the word others, Cuando uso la palabra otros, I'm describing scholarship debates. estoy hablando de debates académicos. And there's always a lot of debate when you're going into the dates of certain things. Siempre hay mucho debate cuando se habla de fechas. You see, the Temple of Jerusalem was destroyed in the year 70. El templo de Jerusalén fue destruido. Mhm. ¿En qué año? In the year 70. En el año 70. And this is when the Jews and Christians were separated. Y en ese momento fue cuando los judíos y los cristianos se separaron. You're like, well, Peter, what do you mean the Jews and Christians were separating? What does that mean? ¿Cómo así que los judíos y los cristianos se separaron? Well, you see, Christianity Que el cristianismo was accepted by Rome fue aceptado por Roma as a Jewish sect. como una secta judía. That's why it was given a lot of protections. Y por eso es que tenía muchas protecciones. You see, the Jewish people were allowed to worship their own God. Los judíos tenían permitido adorar a su propio Dios. They had their own temple. Tenían su propio templo. And while Christianity was a part of that, Y mientras que el cristianismo era parte de eso, they weren't messing with them too much. no se metían mucho en eso. But then you started to see this separation Pero entonces empezó a haber la separación and a lot of persecution. y mucha persecución. You also see in Matthew that he criticizes the Jewish people a lot in the New Testament. También vemos que hay muchas críticas Criticismo fuertes. críticas fuertes contra sus propios judíos en el Nuevo Testamento. And you may ask yourself, well, why is he so hard on the Jewish people?
Pero ¿por qué eran tan fuertes con los judíos? Why? ¿Por qué? Because Jesus is the Messiah. Porque primero Jesús es el Mesías. Imagine waiting for 2,000 years. Imagínense esperar por 2000 años. 2,000 years, okay? That's not just like, 2000 años, no es así. and you're waiting for the Messiah. Y estaban esperando por el Mesías. And he comes, Y él viene and you miss it? y se te pasa. That's crazy. And that's what happened. Y eso es lo que pasó. You see, Jesus was the Messiah. Jesús fue el Mesías. You know, and he covers the genealogy. If you start reading the beginning of Matthew, he covers, you know, the origin all the way from David. Y este libro cubre toda la genealogía. He talks about the miracle of Jesus, Habla de del milagro de Jesús. of authority to usher in a new age. También mostrar que Jesús es el cumplimiento de la esperanza de Israel. Yeah, and in the Old Testament, it's that Jesus is the fulfillment of the hope of Israel. And so when you're studying a gospel, you need to look for these things when you're reading it. Cuando estamos estudiando un evangelio tenemos que mirar estas cosas. Because you're going to ask yourself one question. Porque te vas a preguntar a ti mismo esta pregunta. When you're reading Matthew, you're like, well, if Jesus was the Messiah, Si Jesús era el Mesías, why didn't he establish his kingdom? ¿por qué no estableció su reino? You see, Jesus didn't fail. Jesús no falló, The nation did. las naciones fallaron. But the kingdom had been inaugurated for those who embraced Jesus. Pero sí empezó para los que recibieron y se cumplirá en fin del And it'll tiempo. consummate at the end of the age. Y se va a cumplir en el final del tiempo. And the Jewish Christians Y los cristianos judíos needed a defense towards Jewish non-believers. necesitaban defensa contra los judíos que no eran cristianos. Because what you see at the end of Matthew Porque lo que se ve al final del libro de Mateo is the culmination of the legitimate mission of the Gentiles with the Great Commission. confirmando el legítimo de la misión de los gentiles con la gran comisión. And I'm going to read it in English and then she'll go back in Spanish, but it's in Matthew 28:18 through 20, and this is the whole point of Matthew. Lo voy a leer de la Biblia, el libro de Mateo en inglés y en So, español. so then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. En español dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Until the end of the world. Hasta el final del mundo. You see, Matthew demonstrates three things. En el libro de Mateo, él demostró tres cosas. Matthew demonstrates Jesus is the Messiah. Mateo mostró que Jesús era el Mesías, He demonstrates that the kingdom of God was established. mostró que el reino de Dios sí se estableció, And the most important one, y lo más importante, the gospel is now open to the Gentiles. el evangelio es ahora abierto a los gentiles. Peter, what's a Gentile? Pedro era un gentil. La pregunta, Peter, ¿qué es un Gentile? La pregunta que siempre me hacen, ¿qué es un gentil? If you're not Jewish, you're a Gentile. Si no eres judío, eres un gentil. You know, we were watching, was it The Chosen recently? Estábamos viendo The Chosen o El Elegido, And you're following the Gospel of John in there right at the closer to the end of it before Jesus goes through the crucifixion. y al final de la serie, antes de que Jesús fuera crucificado, You know, I know in the Gospel of John it says, and then some Gentiles showed up. el Evangelio de Juan menciona que de repente algunos gentiles aparecieron. You know, and you can imagine how crazy, because they were in there for a Jewish, you know, celebration. Y estos gentiles estaban ahí por una celebración judía, But see, they were trying to follow Jesus. pero era tratando de seguir a Jesús. But the Jewish people there Pero los judíos were trying to say, well, you got to go buy this lamb. estaban tratando de decirle a los gentiles, tienes que ir a comprar este cordero. Wait, what kind of money do you have? ¿Qué clase de moneda tienes tú? What, you got Mexican pesos? ¿Tienes pesos mexicanos? Bro, that money's not going to go far. Eso no te va a ayudar aquí. You're going to lose 4-1 just on the exchange rate. Vas a perder en el cambio. It's like, man, maybe I need to buy like a dove Quizás debo comprar una paloma, because I haven't seen that much. porque yo no he visto eso. And this is right before Jesus like starts turning tables and Y stuff, right? esto pasó antes de que Jesús empezara a tumbar todas las mesas
afuera del templo, because they missed the purpose. porque ellos perdieron de vista el propósito. You know, and the Gentiles were people very excited about Y this los gentiles estaban emocionados de esta celebración because it was a message of hope. porque era un mensaje de esperanza. And so I want to describe to you a little bit about the destruction of the temple. Les quiero descubrir la destrucción del templo. And this is where the Olivet Discourse really begins. Y este es donde el discurso Oliveto empieza. And well, why is it the Olivet Discourse? Ahora me preguntan, ¿qué es el discurso Oliveto? Well, because he was on the Mount of Olives, Porque Jesús estaba en el Monte de los Olivos and that's when he started talking. y ahí fue cuando empezó a hablar. Discourse just means that's where he started talking. Discurso es porque él empezó a hablar ahí. And I want to start here. I'm going to read the first 3 verses, and Martha will say them in Spanish. Voy a leer los primeros 3 versos y luego los traduce Marta a So I español. want you to get this in context. Matthew 24:1-3. You see, Jesus left the temple and he was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly, I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. And as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, when will this happen? And what will the sign of your coming and of the end of age? Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? So you got to think about this. Entonces pensemos en esto. Imagine walking by this massive temple who's been there for years, centuries. Imagínense caminar por este templo que ha estado ahí cientos de años. You know, it's massive Es grande, and it's impressive. es impresionante. And so it's the most impressive building in the whole area. Es el edificio más impresionante de todo el área. And Jesus is casually walking by. Y Jesús está casualmente caminando Oh, you see that building over there? y les dice, ¿ven ese edificio de ahí? It's going to be destroyed. Va a ser destruido. And that building was destroyed Y ese edificio, templo, fue destruido in 70 AD. en el año 70 In después de años 70. Cristo. Yeah, so you can imagine between, you know, from when Christ went up in the ascension to there, you're talking a period of maybe 30 years. Un maybe 40 año years. con un tiempo de 30 años You know, 30 to 40 years, and then it's gone. y se fue. You know, Jesus told us about this way before that. Y Jesús nos habló de esto antes de que pasara. You see, the temple is massive, and to most, it would seem improbable that something so magnificent could be made into rubble. El templo es enorme y para la mayoría parecería improbable que algo tan magnífico pudiera quedar reducido a escombros. You see, this makes the disciples really concerned, Esto preocupa mucho a los discípulos and they begin to wonder, y comienzan a preguntarse, when is this going to happen? ¿cuándo va a suceder esto? And so they came to Jesus Y se acercaron a Jesús and whispered their question. y le preguntaron, ¿cuándo? It's like that song, Cuando, 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 right? Como esa canción que dice, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Because when you're like, wait a minute, that building won't be there anymore. Ellos se sorprendían de que ese edificio no iba a estar ahí más. That's where we worship God. Pero ¿por qué si ahí es donde adoramos a Dios? It's going to be gone. ¿Lo van a destruir? How's that possible? ¿Cómo? And that's the beginning of things. Y ese es el principio del comienzo. You see, in Matthew 24:4-8, En Mateo 24, del 4 al 8, you see, Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name claiming, I am the Messiah, and will deceive many. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. You see, it says, do not be deceived by the appearance of false Christs. That's the first one. Dice, no os dejéis engañar por la aparición de falsos cristos. Many of you may not know this, Quizás ustedes no sepan and you can look this up later if you like. y lo pueden revisar más tarde, That's already happening. pero eso ya está pasando. You know, we've seen here in Texas with the David Koresh thing when they had this big thing out there in Waco. David Koresh is the name. It's a O cult. lo vemos aquí, por ejemplo, en Texas con una persona David llamada... Koresh. Uh-huh. Ujú, And it's a cult. es un culto. You know, we saw not that long ago there was the Haley Comet, and there was a Haley's cult. También hace muy poco vemos el culto, The Haley's Comet is una cometa. And, la and, traducción. and then there's also people that are actually claiming to be Jesus in other parts of Eastern Europe. Muchas personas clamando que es Jesús en otras partes del mundo. It's already happening. Eso ya está pasando. It's been happening. Ha estado pasando. It doesn't mean the end is there. No significa que el final está ahí. It's the beginning of Es el comienzo. wars. Guerras. For those that watch the news, you're seeing a lot of news about wars. Por aquellos que están viendo noticias, están viendo rumores de guerra. You're hearing a lot about earthquakes in places that never had them before. Estamos escuchando terremotos en lugares que nunca han pasado. Guys, I was in Oklahoma for 12 years. Les cuento, yo estuve viviendo en Oklahoma por 12 años. Nowhere near a tectonic plate. No cerca de una placa tectónica. And I was sitting down one day. Y yo estaba sentada un día. We're watching a game with some Estábamos friends, viendo un partido con unos amigos and the ground started to shake. y la tierra se empezó a mover. And it was the first earthquake in recorded history in Oklahoma. Y fue el primer terremoto registrado en Oklahoma. What? ¿Se imaginan? And famines. Y hambrunas. You know, it's sad because this earth has so many resources that could feed the entire population of the world many times over. Es triste porque esta tierra tiene la capacidad de alimentar a tantas personas, But it's the distribution of that food that's the issue. pero el problema es la distribución de la comida. But the whole point of this is these are the beginnings of suffering. Pero el punto aquí es que apenas estos son los comienzos del sufrimiento. It's not an indication of the end. No está indicando que sea el final del tiempo. You see, all these wars that we're currently facing and rumors of wars are simply an indicator that time is moving forward. Todas las guerras que enfrentamos actualmente y los rumores de guerra son simplemente un indicador de que el tiempo avanza And the earth is beginning to cry out for hope, y la tierra está comenzando a clamar por for esperanza, the Messiah, por el Mesías, for Christ. por Cristo. Are you sharing that message with people? ¿Estamos compartiendo este mensaje con la gente? How many people do you know in your life that are hopeless, ¿Cuántas personas conocemos que no tienen esperanza, that are in anguish? que están en angustia, They're always freaking out about everything. están siempre estresadas o estresadas con todo? Have you shared the gospel with them? ¿Les hemos compartido el Evangelio? Because now's the time. Porque hoy es el tiempo. You know, what I learned watching these different things with the wars happening, Cuando yo miro todas estas cosas que pasa con el mundo, tomorrow's never promised. mañana no está prometido. You know, we always put off things. Siempre aplazamos cosas. Many of you guys were in school, right? Muchos han estado en escuela. You get the semester report and it tells you these are all the assignments for the year. Cuando estamos en la universidad, el profesor dice, esos son todo lo que vamos a ver en el semestre. But when you get up to that due date of the assignment, Pero cuando llega la fecha de entrega, the night before, la noche anterior, that midnight deadline, esa fecha de entrega, that's when you're like, oh, I should start working on this. ahí es cuando piensas, he debido empezar a trabajar en ese reporte. And it causes conflicts, right? Y causa conflicto. And you're not laughing because you're like, yeah, that happened. Y eso se ríen porque ha pasado. And it still happens. Y todavía pasa. But see, tomorrow's not promised to us Pero ven, el día de mañana no está prometido. because God's promising us hope in an eternal kingdom. Porque lo que Dios nos promete es esperanza y un reino eterno. And He's asking you to bring others with you, Y lo que nos pregunta es que traigamos a otros a to su not reino. let them suffer. Que no dejemos que los otros sufran. You see, in Matthew 24, 9 through 14, He says this. He says, and this, remember, this is happening. He's telling them before the whole persecution with the Romans. He's telling them, then you will be handed over to be persecuted, to be put to death,
You'll be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Mateo 24, 9 al 14. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Guys, this is Jesus talking. Entonces vendrá el fin. This is Jesus talking. El que hablaba aquí era Jesús. These are red words. Estas son palabras de Jesús. These are the very words from the Son of God. Estas son palabras del Hijo de Dios. You know, growing up, Creciendo, I always would watch international news, yo siempre veía noticias internacionales and I would always see them burning the Israeli flag with the American flag. y siempre veía la bandera de Estados Unidos y la de Israel, gente quemándola. And it always brought me to tears. Y siempre me llenaba de tristeza, me llenaba en llanto. Firstly, because I love this country. Primero, porque yo amo este país. Secondly, why were they burning the Israeli flag? Segundo, porque están quemando la bandera de Israel. You know, I was talking with my wife last night, Anoche estaba hablando con mi esposa and I was explaining to her that after World War II, the nation of Israel was established. y le estaba explicando que después de la Segunda Guerra Mundial, Israel fue establecido And the breaking vote for the UN was actually Guatemala. y que ese voto para que se creara la nación de Israel fue de parte de Guatemala. So these people that had almost been exterminated during World War II, Esta gente que había sido exterminada después de la Segunda Guerra Mundial, not including the Cold War where Russia killed another million, no incluyendo donde Rusia mató a otras personas, otras otro millón, naciones, otro otros millón millones de de personas, judíos. de judíos, we established the nation of Israel. se estableció la nación de Israel. But see, there were already people living there, Pero había ya gente viviendo ahí and they kind of moved them out of the way, y los movieron de ahí and they put Israel there. y pusieron a Israel en ese lugar. And that's why we have conflict today in the world, Y por eso es que tenemos conflicto hoy and it's not going to stop. y no va a parar. You may see moments of peace, Vamos a ver momentos de paz, but what many people don't understand in this world, pero muchos no entienden. that there are people that hate you. Hay personas que te odian, There are people that want you dead. hay personas que te quieren muerto. If you're a Christian in some of these places, they don't want you alive. Hay mucha gente que no quiere cristianos vivos. And God has called you to be a Christian, to stand firm, Pero Dios nos está llamando a ser cristianos firmes, to be firm in your faith, firmes en la fe, to not water it down, no no dejarlo, no dejarlo ir, because that's what happens to people. porque eso es lo que pasa con la gente. You see, in the United States, we're blessed. En los Estados Unidos somos tan bendecidos, We see persecution all over the world, vemos persecuciones alrededor de todo el but mundo, we don't feel that here. pero no lo sentimos aquí. And it makes us a bit softer. Y aquí se ve un poco más suave. And that's why we're like, okay, well, what does that mean? Entonces nos preguntamos, ¿qué es esto? We have no idea what it's like to live with bombs going over our No head. tenemos ni idea de qué es vivir con bombas alrededor. We have no idea what that means. No sabemos qué es. But all we can do is pray for them. Pero lo que podemos hacer es orar por ellos. You see, you have to be ready to endure persecution as you witness Christ. Tenemos que estar listos para soportar persecución por seguir a Cristo. Because to be a Christian Porque ser cristiano means to be different. significa ser diferente. It means that you're called to be different. Significa que somos llamados a ser diferentes. You got to remember, you see, when Matthew is writing here, he has seen the destruction of the temple by Rome, because he wrote it in the year 80, so 10 years after, and many of the Jewish people are scattered. Recuerden que cuando Mateo escribe aquí, vio la destrucción del templo por parte de Roma y la dispersión de muchos judíos. The Christians have begun to separate themselves from the Jewish people and are beginning to face persecution.
Los cristianos comenzaron a separarse del pueblo judío y a enfrentar persecución. But whatever is to come is even worse. Sin embargo, lo que está por venir es aún peor. Most of the apostles are going to be killed, and Christians are going to be blamed for the fire that destroys most of Rome. La mayoría de los apóstoles serán asesinados y los cristianos serán culpados por el incendio que destruirá gran parte de Roma. You see, today many Christians around the world are being killed simply for their belief in Christ. Hoy en día muchos cristianos alrededor del mundo son asesinados simplemente por su creencia en Cristo, But we don't know that pero no los conocemos because we're not living that. porque no estamos viviendo eso. There they need the faith. That's why Ellos they live in it. necesitan fe And that's why they live in it. y por eso viven ahí. So as we continue, I want you to see from 15 to 21, the discourse continues. He says, "So when you see standing in the holy place, the temple, the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in the winter or on the Sabbath, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again." Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en el sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. One thing I want you to realize is this: Una cosa que les quiero mencionar. God lives outside of time. Dios vive fuera de nuestro tiempo. He can see the past, present, and future all at once. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro en uno solo. If you watch science fiction, they kind of wrestle with those concepts. Si han visto ciencia ficción, películas de ciencia ficción, es como eso. You know, they kind of talk about these things. Hablan más o menos de esto. But I want you to realize that God is outside of time. Pero quiero que ustedes entiendan que Dios está fuera de nuestro tiempo. When you and I were growing up in grammar school, Cuando nosotros estábamos creciendo en escuela con gramática, la escuela con gramática, they would tell us, if you're starting to write in the present tense, keep it in the present tense. si ustedes empiezan una oración en el tiempo presente, continúen con la oración presente. Es lo que nos decían. If you're talking about the past tense, talk about the past tense. Si empiezan hablando en tiempo pasado, terminen la oración de tiempo pasado. If it's future tense, keep it in the future. Y lo mismo en el futuro. Si comienzan una oración con tiempo futuro, terminen la tiempo futuro. These are Western concepts. Estos son conceptos de Oriente, Del oeste. de Oeste. And so when we're talking about the times of Jesus, Estamos hablando aquí del tiempo de Jesús. where they would mix the present and the future tense or past tense all in one sentence. Ellos mezclaban todo el presente, el pasado, el futuro en una oración. And if you don't understand that, Y si no entendemos esto, you can't interpret the scripture properly. no podemos interpretar la escritura. Because he references Daniel. Porque Jesús aquí, o no, Mateo, Yeah, aquí. estaba refiriéndose a Daniel. You know, that he talks about a period of great distress with the desolating sacrileges set up as said in Daniel. Decía, habrá un periodo de gran angustia cuando se establezca el sacrilegio desolador. And many scholars see this as a time leading up to the destruction of the temple of Jerusalem, supported by Luke 21:20. Y muchos eruditos ven este como el tiempo previo a la destrucción del templo de Jerusalén, respaldado en el libro de Lucas. However, this also expresses a reference to the last days and the conditions that humanity will be living under. Sin embargo, esto mismo también expresa una referencia a los últimos días y las condiciones bajo las cuales vivirá la humanidad. Those two ideas are held side by side. Estas dos ideas están unidas. And it says, if those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, the chosen, the Christians, those days will be shortened. At that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. For false messiahs and false prophets will appear, and they will perform what? Great signs and wonders to deceive, if possible, even the Christians, even the elect. Si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán.
Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Well, how do I stop myself from being misled? ¿Cómo entonces prevengo de esa situación en mí, en mi vida? How do I stop that? ¿Cómo prevengo esto? Read your Bible. Lee la Biblia. Look, when the Messiah comes, Cuando el Mesías venga, it's not going to be a surprise. no va a ser una sorpresa. I don't care what news network you watch. Yo no sé qué noticias estamos viendo, It'll be on all of them. pero va a estar en todas. Like when the president speaks and suddenly you can't watch your cartoon anymore. Como cuando el presidente habla, de repente ya no puedes ver el programa que estabas viendo. It's bigger than that. Va a ser más grande que eso. It's everywhere, worldwide. Va a estar en todo el mundo. It's not a secret. No va a ser un secreto. But before that time, Pero antes de ese tiempo, people will start doing things. las personas van a empezar a hacer cosas. And people are going to be astounded by that. Y la gente va a estar sorprendida. You know, today many cults exist and some are even claiming to be Jesus back on this earth. Hoy en día hay muchos cultos que claman que el Cristo ya vino. Do not Oh. let yourself be misled. No nos dejemos engañar. And that's all Matthew's telling you. Y eso es todo lo que el libro de Mateo nos está diciendo. Because those are directly from the words of Christ. Por- He's warning us. Porque Él nos está llamando la atención, nos está diciendo palabras que vienen del propio Jesús. How do you know? ¿Cómo sabemos? Jesus said it. Jesús lo dijo. Read your Bible. Leamos la Biblia. Guys, at least read the Gospels. Al menos leamos los evangelios. Try to read Matthew, Mark, Luke, Tratemos John. de leer el libro de Lucas, Juan, Mateo. Learn your scripture. Aprendamos nuestra escritura. You know, I always had a lot of arguments in seminary. Siempre tengo muchos debates, argumentos en el seminario. You know, and it was always interesting to me Y siempre fue interesante para mí because I grew up a Baptist, porque yo crecí bautista and as a kid, y como niño we would have competitions teníamos competencias to memorize scripture. para memorizarnos la Biblia, las I've memorized escrituras. a lot of Bible. Y yo me sé mucha escritura de la Biblia. And with all respect to my charismatic friends Y con mucho respeto hacia mis amigos who carismáticos, love the movement of the Spirit, quienes les encanta el movimiento del Espíritu you know, and they would pray so beautifully. y lo adoran hermosamente, But you ask them a question about the Bible, pero se les pregunta algo de la Biblia, well, my pastor says, dicen, mi pastor dice que, and I was like, what? y yo como, ¿qué? I was in one class Yo estaba en una clase un día and I was reading with the professor on something, y estaba con el profesor leyendo algo and this other young lady, y había otra compañera de estudio, faith believing, studying theology, creyente, estudiando teología, they asked a question y el profesor preguntó and she raises her hand ella levantó la mano and the professor says this, and I'll never forget it. y esto yo nunca lo voy a olvidar. Your pastor's wrong Le dice el profesor a ella, tu pastor está equivocado. because the scripture says this. Bueno, perdón, la estudiante le dice al profesor, tú estás equivocado porque mi pastor dice esto. Y ella no, pues el profe le dijo, tu pastor está equivocado. O el profesor le dijo a la alumna, tu pastor está equivocado. Imagínense. Imagínense Your pastor's wrong. que el profesor le diga, tu pastor está equivocado. Porque ella no estaba defendiendo su punto. No estaba defendiendo su punto. She was not defending her point. She wasn't. Ella estaba Ella no estaba defendiendo la Biblia. No la estaba Biblia, estaba defendiendo lo que su pastor decía. and that's the point. Y ese es el punto. Pastor says a lot of great things up here. Los pastores dicen muchas cosas aquí en el púlpito, But you got to read your scripture. pero ustedes tienen o tenemos que leer la Biblia. This whole sermon is through scripture, guys. Todo este sermón que estoy explicando hoy está en la Biblia. How many of you have ever heard of the Olivet Discourse? Anyone? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado el discurso de Oliveto? No one, right? Ninguno, ¿cierto? And it's in 3 Gospels. Y está en 3 evangelios en la And Biblia. as I told you, it doesn't get preached from the pulpit. Y como les digo, esto no se predica desde un púlpito. It's about the end times, and Jesus is speaking. Y es sobre el fin de los tiempos y lo está diciendo Jesús. Why wouldn't you want to read that? ¿Por qué no lo leemos? It's awesome. Es increíble. Jesus tells you it's okay. Jesús nos está diciendo, estamos bien. You're going to go through some suffering, Van a pasar dificultades, but it's going to come out okay at the end. pero al final todo va a estar bien. And he says here, Y dice aquí en este, see, I have told you ahead of time
So if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go. Or here he is in the inner rooms, do not believe it. For as the lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Dice Jesús, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. Miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. You see, in those days, after the distress, the heavens they'll be shaken, and you're going to see the Son of Man coming in power and gathering his elect. En aquellos días, después de la tribulación, los cielos serán conmovidos y veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder y reuniendo a sus elegidos. You see, when Jesus comes, it's not going to be a secret. Cuando Jesús venga, no va a ser un secreto. He'll gather the believers here on this earth with him. Él reunirá a los creyentes aquí en su tierra con él. And if you want the exact scripture, 1 Thessalonians 4:13 through Y 18. si quieren saber qué escritura es Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. You know, you may have heard it because pastors preached about it here Muchos de ustedes lo han escuchado porque un pastor lo ha dicho with the aquí. voice of an archangel and with the trumpet of God. Con voz de arcángel y trompeta de... And those who died in Christ will be raised Y together with aquellos- him in the air. Y aquellos que murieron en Cristo van a ser reunidos también en el aire. Guys, this is supernatural stuff. Esto que estoy diciendo es algo supernatural. It doesn't work in your normal life stuff. No trabaja en lo que podemos pensar. Well, pastor, what if this person was cremated? Algunos preguntan, pastor, pero ¿qué pasó si esta persona fue cremada en su muerte? Have you guys ever seen a mummified body? ¿Alguna vez han visto un cuerpo Momificado. momificado, una momia? Guys, it's not that body. No es ese cuerpo, You got your spirit, your soul in a new body. es tu espíritu, tu alma en un nuevo cuerpo. We're talking about some divine things. Estamos Here. hablando de cosas divinas, You know, the true imago Dei, God's image. de la verdad de que somos hechos a imagen de Dios. It's going to be awesome. Va a ser increíble. Why wouldn't you share that with people? ¿Por qué no compartimos esto con otros? Oh, pastor, I get a little shy. Ay, pastor, pero es que yo soy tímida. You know, I don't want to talk to people about Jesus. They won't be my friends anymore. No quiero hablarle a los otros de Jesús porque no van a ser mis amigos. Do you want them to come up to you later and be like, why didn't you ever tell me? Ustedes quieren que esos mismos amigos nos vengan a decir, ¿por qué no nos dijiste antes? Why am I suffering in eternal damnation? ¿Por qué estoy sufriendo en una condenación eterna? Why am I suffering in a fire of brimstone? ¿Por qué estoy sufriendo en el fuego? Why didn't you tell me? ¿Por qué no me dijiste? Do you want to live with that? ¿Queremos vivir con eso en la mente? And Matthew continues and he says, wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Immediately after the distress of these days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from the end of the heavens to the other. Continuando en el libro de Mateo dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Just like it's stated in Thessalonians too. Justo como lo decía el libro de You Tesalonicenses. see, these things are the signs of the Lord's nearness. Estas cosas son las señales de los tiempos finales. You see, the earth will experience a very real cosmic event. La tierra experimentará un evento cósmico muy real, Darkness, unlike anything that has ever been known. una oscuridad sin precedentes. Imagine no sun, no moon. Imagínense, sin sol y sin luna, You won't even see the stars. ni siquiera las estrellas. And then suddenly a brightness more intense than the sun appears. Y de repente aparece un resplandor más intenso que el sol.
Jesus Christ descending from heaven. Jesucristo descendiendo del cielo. And he says, then the angels will gather all of the believers to be with him. Entonces los ángeles reúnen a todos los creyentes para estar con él. For many, this is also when the dead in Christ resurrect. Para muchos, este es también el momento en que los muertos en Cristo resucitarán. You know, what's interesting with Matthew, Algo interesante en el libro de Mateo, as Christ is speaking, y es Jesús hablando. he doesn't say that the Christians that are here on this earth Él no dice de los cristianos que están aquí en la tierra, get to miss out on all the bad stuff. de aquellos, Yeah, we get to miss out on all the tribulation or all the bad stuff. He doesn't say that. no dice nada de esto, de la tribulación. No dice que los cristianos no van a ser parte de la tribulación. Porque muchos creen que los cristianos no van a sufrir. You know, a lot of people think the Christians won't suffer. If you want to study that theologically, that was a popular belief system as of only the 1900s. Eso fue una ideología muy popular en los años 1900 para arriba. 1900 para adelante. Before that, that type of thought didn't even exist. Pero antes de eso, ese pensamiento no existía. They just assumed that the Christians would also suffer until that end, and that's why the days were cut short. Solo se asumía que los cristianos iban a sufrir. I'm not telling you one way or the other because there's good arguments for both. No les estoy diciendo que crean en esto o en lo otro, hay muchos debates, But I'm telling you, be ready. pero les estoy diciendo estén preparados, Because the Christianity we preach in this country is God will take you from glory to glory. porque lo que se predica en este país es que Dios nos va a llevar de gloria en gloria. If you give God 5, he'll give you 10. Si lo que se predica es si le das a Dios 5, Él te da 10. That's not biblical, my friend. Eso no es bíblico. To follow Christ means to suffer. Seguir a Cristo significa sufrir. Every apostle died a violent death, Cada apóstol murió de una manera violenta, with the exception of John. a excepción de Juan, He lived to an old age. que él vivió hasta años ancianos. The early church was persecuted heavily. La iglesia Primitiva. primitiva ha sido perseguida desde siempre And hasn't stopped. y no ha parado. I just need you to understand that. Y quiero que ustedes entiendan esto. That's what your faith means. Eso es lo que significa nuestra fe. That's what it means to follow Christ Eso es lo que significa seguir a Cristo and share in his y suffering. compartir su sufrimiento. It doesn't mean everything will be rosy. No significa que todo va a estar bien. For many, that's when the problems start. Y para muchos ahí es donde empieza el problema. When you start changing your life, Cuando empezamos a cambiar nuestras vidas, you realize there's a limitation encontramos que hay límites, because you can only do so much. porque podemos hacer simplemente un poco. There's still areas of your life you're controlling. Hay muchas áreas de nuestra vida que seguimos controlando. You have to let go. Lo tenemos que dejar ir. You got to let God be God. Tenemos que dejar a Dios ser Dios Get out of the way y salirnos de su camino, because that's how he transforms you. porque de esta manera es como somos transformados. But how do I do that? Pero ¿cómo hacemos esto? Read your Bible. Leamos la Biblia, Pray. orar. Peter, how do I pray? Peter, ¿cómo oro? It's in your Bible. Es en la Biblia. Oh, Father who art in heaven. Oh Padre que estás en el cielo. My point is, even Jesus gives you an example of how to El pray. punto es que aún el mismo Jesús nos dio un ejemplo de cómo orar. You know, the longest book in the Bible is Psalms. El libro más largo de la Biblia son los Salmos. Read Psalms. Leamos los Salmos. It's how you worship God. Es como adoramos a Dios. It's how you repent from sin. Es como nos arrepentimos del pecado. And it's how you live that life in Y victory. es como vivimos la vida en victoria. Talk to God. Hablemosle a Dios. Sometimes he talks back to you. Algunas veces Él nos habla de regreso. He guides you, Nos guía. confirms things with his Nos word. confirma cosas con su palabra. But the most important part, Pero lo más importante, spend time with him. pasemos tiempo con Él. You know, how many of you have a best friend? Anybody? Raise your hand. Anybody have a best friend? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros tenemos mejores amigos? How often do you see your best friend? ¿Cada cuánto los vemos? How many of you love Jesus? ¿Cuántos de nosotros amamos a How Jesús? much do you actually talk to Jesus? ¿Qué tanto hablamos con I'm Jesús? just saying. Nada más les digo, Things to think about. cosas para pensar. You see, now learn the lesson from the fig tree. Jesus and the figs, it's always a fun thing, right? As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Versículo 32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca.
Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. And this is the most controversial part of the scripture, believe it or not. Y esta es la parte más controversial de la Biblia. Scholars have debated this forever Académicos han debatido esto por siempre, because this book was written 2,000 years ago. porque este libro fue escrito 2000 años atrás. And Jesus is saying this generation will not pass away. Y Jesús está diciendo, de esta generación no va a pasar. I did not go to a liberal seminary. Yo no fui a un seminario liberal. I'll give you an example of liberal seminary thought. Les voy a dar un ejemplo de un pensamiento de un seminario liberal. It's not biblical, No es bíblico, but this is what it is. And this is from Yale Divinity School, okay? Direct quote. pero este es de una escuela Yale, de Yale. okay? Many don't know Yale and Harvard were all divinity schools before they were law schools. Muchos de ustedes no saben que Yale y Harvard eran Escuelas son teológicas escuelas teológicas solamente. Yeah, antes. they became law schools later. Luego fueron escuelas de leyes. So in Adam and Eve, Yendo atrás a Adán y Eva, and we have Cain and Abel, tenemos a Caín y Abel, and they both are sacrificing before the Lord. y ambos están sacrificando delante del Señor. And one, Abel gives the best he has, Y Abel da lo mejor que él tiene, and Cain gives whatever he has. y Caín da cualquier cosa. And the sacrifice was accepted from Abel, Y el sacrificio fue aceptado por parte de Abel, but not from Cain. pero no de Caín. And so Cain kills Abel because he's jealous. Entonces Caín, por celos, mató a Abel. Liberal thought, Un pensamiento, theological, not political. esto es Liberal un thought. pensamiento liberal, Theological. teológico, Yeah, not political. no político. And then it says that Cain's sacrifice of Abel was accepted before the Lord. Y dice que el sacrificio de Caín, Cuando mató a Abel, cuando mató a Abel, fue aceptado, because it was a blood sacrifice. porque fue un sacrificio de sangre. That's liberal theology. Eso es lo que es un pensamiento I don't liberal. bore you with half the stuff I read. Yo no los quiero aburrir con ni la mitad de las cosas que leo. I have to read it so you don't have to. Yo lo tengo que leer y ustedes no lo tienen que leer. Because that same school of thought talks about this. Porque esa misma escuela de pensamiento habla de eso. And they say, well, Jesus in his humanity was wrong when he said this generation will not pass away. Y dicen que Jesús en su humanidad se equivocó en ese dicho. dicho. Because En 2,000 ese years have pensamiento. passed and all those people are no longer living, right? Porque ya 2000 años pasaron y esas personas no están viviendo. They were all died or were killed. So So- what generation is Jesus referencing? Entonces, ¿a qué generación estaba refiriéndose Jesús? And so then you begin to understand it's this. Empecemos a comprender esto. Because saying that Jesus is wrong about this opens a book of saying, well, then what else was Jesus wrong about? Porque decir que Jesús estaba equivocado en eso, abre una puerta a decir en qué más cosas estaba equivocado. And that's the goal of liberal theology. Y ese es la meta del pensamiento liberal. They think Jesus was a moral teacher, Ellos creen que Jesús era un maestro moral, maestro moral, but they don't really want to go into the supernatural stuff. pero no quieren ir a lo sobrenatural. They want to know who the historical Jesus was as a person, Ellos quieren saber quién era históricamente Jesús como persona, but they don't want to have any room for the divine. pero no quieren darle espacio a lo divino. You see, when he says this generation will not pass away, Cuando él dice que esta generación no pasará. no pasará, This is describing an imminent event. esto describe un evento eminente. That once Jesus returns, these things will come to pass immediately. Una vez que Jesús regrese, estas cosas sucederán inmediatamente. And this is kind of a weird thought. You see, the end began in Jesus, and we eagerly await his return. El fin comenzó en Jesús y esperamos con ansias su regreso. You see, the end began in Jesus, El final comenzó con Jesús and we're awaiting his return. y estamos esperando su regreso. Read your Bibles. Leamos la Biblia. There's hope there. Hay esperanza. There's a whole life-changing thing there. Es un cambio para la vida. These are literally the words of God on this earth. Estas son literalmente las palabras de Jesús en la tierra. I mean, have you thought about that? ¿Hemos pensado en eso? The creator of the universe? El creador del universo. God, speak to me. A veces preguntamos, Dios, háblanos.
I wrote it down for you, brother. Y nos dice Dios, pero si ya les escribí la Biblia. And I gave you 4 perspectives. Y les he dado 4 perspectivas en los But evangelios. God, I want to hear you. Pero Dios, háblame. He'll talk to you. Él te va a hablar, And he'll confirm the scripture. pero Él va a confirmar con la escritura. That's what he does. Eso es lo que hace Dios. Amen. Amén. All right, I want to give you a brief summary here because we're going to conclude here. Ya les voy a dar un resumen porque aquí vamos a concluir. And this is kind of an essence of the theology of what's happening, right? Y esto es la esencia de la teología que está pasando. So we're going to go by, 3 different statements to point here, and we'll get the other 3 at the end of it. Vamos a dar 3 puntos específicos. You see, when Jesus speaks of the age to come, he always uses symbols. Cuando Jesús habla del siglo venidero, siempre usa símbolos. You see, God is king, and on the right hand of his throne sits the Son of Man. Dios es rey y a la diestra de su trono se sienta el Hijo del Hombre. That's in Mark 14:62. Eso está en el libro de Marcos 14:62. Who is accompanied by his 12 disciples in a new world. Matthew 19:28. Acompañado por sus 12 discípulos en un mundo nuevo. Mateo 19. And is surrounded by the holy angels. Mark 8:38. Y rodeado por los santos ángeles en el libro de Marcos 8:38. As the good shepherd, he feeds his purified flock. Mark 14:28 and Matthew 25:32. Como el buen pastor apacienta su rebaño purificado. Marcos 14:28 y Mateo 25:32. Judgment of the living and dead has taken place. Matthew 12:41. El juicio de los vivos y los muertos ha tenido lugar. And the final separation has been completed. Matthew 13:30 and 48. Y la separación final se ha completado. Satan and his angels have been thrown into eternal fire. Matthew 25:41. Satanás y sus ángeles han sido arrojados al fuego eterno. Mateo 25. Death is banished. Luke 30:36. La muerte ha sido desterrada. Lucas 30. The pure in heart see God. Matthew 5:8. Los de limpio corazón ven a Dios. Mateo 5. They receive a new name. Matthew 5:9. Reciben un nombre nuevo. Mateo 5:9. And have entered into immortality. Y han entrado en la inmortalidad. Mark 12:25. Marcos 12:25. Or eternal life. Mark 9:43. O vida eterna en Marcos 9:43. And live unto God. Luke 20:38. Y viven para Dios en Lucas 30:38. Take a screenshot. Podemos hacerle un pantallazo. Get whatever you like. My point is, Mi punto aquí es, this is in your Bible. esto está en nuestra Biblia. It's talking about the end times. Está hablando del final de los tiempos And not one of those references to Revelation. y estas referencias son del libro de Apocalipsis. Not one of No, them. no es del libro de Apocalipsis. Not one. Ni siquiera una de ellas. I know a lot of guys are scared about reading Revelation. Muchos tienen miedo de leer Apocalipsis, But Revelation is confirming what he's already told you. pero el libro de Apocalipsis se confirma lo que Jesús ya nos había dicho, Some people didn't listen. pero hay gente que no escucha. Some people needed a little more clear. Hay algunos que quieren más claridad. Continuing, God rewards the righteous. Continuando, Dios recompensa a los justos. That's in Luke 14:14. Eso está en el libro de Lucas 14:14. With blessed rewards, Matthew 5:12. Con benditas recompensas, Mateo 5:12. The treasure laid up in heaven is distributed, Matthew 6:20. El tesoro guardado en el cielo se distribuye, Mateo 6:20. You see, the harvest is gathered in Matthew 13:30. Se recoge la cosecha, aparece en Mateo 13:30. The marriage is celebrated, Mark 2:19. Se celebran las bodas, el libro de Marcos 2:19. The Gentiles pour in to enjoy the feast with the patriarchs, Matthew 8:11. Los gentiles acuden a disfrutar del banquete con los patriarcas, Mateo 8:11. At the table of the Son of Man, Luke 22:29. En la mesa del Hijo del Hombre, Lucas 22:29. And with them he drinks the wine of the kingdom of God, Mark 14:25. Con ellos bebe el vino del reino de Dios, Marcos 14:25. And here's the most important part. Y aquí lo más importante, The communion between God and humankind, broken by sin, is restored. lo más importante, y se restaura la comunión entre Dios y la humanidad, rota por el pecado. Because we broke that relationship with God. Porque nosotros como humanos rompimos esa relación con Dios. Romans says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. En el libro de Romanos dice que porque la humanidad falló, rompió la relación con Dios. But the gift of God is eternal life. Pero el regalo de Dios es la eternidad.
Share that gift with others. Compartamos esto con los demás. Give them hope. Démosles The esperanza. world is burning. El mundo se está quemando, It's on fire. está en llamas. There's chaos all over the world. Hay caos en todo el mundo. If you're in this country or another country, Si estamos en este país o en otro país, you are where God wants you to be. somos lo que Dios queremos que seamos. The only thing you can control Lo único que podemos controlar is your relationship with es God. nuestra relación con Dios. God will speak to you. Dios nos va a hablar. God will give you peace. Dios te va a dar paz. Turn off the news Apaguemos las and noticias focus on your y relationship with Him. enfoquémonos en la relación con Dios. Because He tells you things are going to get bad. Porque nos dice que las cosas se van a poner más feas, But He says, I got you. pero dice, yo estoy en control. God's in control. Yo estoy en control. As John says, God is love. Como Juan decía, God is love. Dios es amor And God is in control. y Dios está en control. Let's stand to your feet and we're going to pray.